La mujer de goma. El primer encuentro en un café de Santiago. Vaya que es difícil creer lo que les voy a contar, pero así sucedió durante una reciente tarde de viernes. Fue el día en que por primera vez me topé en un café de Santiago con la mujer de goma. La mirada descuidada de las personas allí presentes, nada anormal pudo haber encontrado en aquella dama de edad mediana, bajita y de manos regordetas, pero si alguien hubiera atendido a los detalles, habría notado que su cuello presentaba extraños pliegues cuando hacía algún movimiento brusco o giraba la cabeza. Su cuello se transformaba en un verdadero fuelle de acordeón. También su piel pudo haber llamado la atención, pues poseía el típico brillo de las muñecas antiguas. Daba la impresión de que su cuerpo estaba fabricado de un caucho muy especial, rosado y reluciente, como recién visto en el escaparate de una tienda de juguetes. Recuerdo también aquella quieta y fría tarde alumbrada con el pálido y débil sol de invierno. Yo había llegado muy temprano al café porque tenía que preparar una historia para entregar a una editorial y siempre me instalaba allí a trabajar acompañado de una aromática taza de café. Tenía sobre la mesita un manojo de papeles en blanco a la espera de que saltara desde algún resquicio de mi imaginación una idea interesante, pero mi mente vagabundeaba sin resultado concreto. Inesperadamente la mujer de goma se rascó una oreja, perfecta y suave, como si estuviera hecha con un molde. Se dio un tironcito y la oreja le creció unos 10 centímetros. Después, la mujer miró hacia todos lados y yo me hice el desentendido, aunque no podía reponerme al asombro. ¿Será cierto lo que acabo de ver? Pensé entretenido y maravillado y me dispuse a seguir observando a la distancia, eso sí, con mucho disimulo. La mujer había pedido un café que se le enfriaba irremediablemente. Parecía hipnotizada, con la vista fija en las vidrieras del local, entretenida con el paso de la gente que se desplazaba desde un punto a otro, como si el ventanal del café fuera una gran pantalla de cine y las personas los actores de una película que se exhibía de manera permanente. De pronto, la mujer de goma sacó de la cartera un frasco que contenía un líquido resinoso, espeso, similar a la miel derretida o el barniz que le echan a los muebles para protegerlos. Se tomó la mitad del agua mineral del vaso y luego completó con el líquido espeso. Revolvió con el dedo y bebió la sustancia diluida, con tragos largos y acompasados. Fue el momento en que por primera vez ella reparó en mi presencia, ya un tanto angustiada, y reaccionó con nerviosismo, como si estuviera descubierto el más misterioso de los secretos. Enseguida se levantó del asiento con un notorio malestar, dejando caer sobre la mesita unas cuantas monedas y partió, no sin antes clavar sus ojos cristalizados de muñeca importada en los míos, que se volvieron hacia otro lado. Avergonzado, no resistí la tentación de seguirla, así que apuré mi café, ordené los papeles y me fui detrás de su agitado taconeo, hacia la avenida Providencia. No duró mucho la persecución, porque la mujer de goma tomó el primer microbús que pasaba por allí y con tan mala suerte que no alcancé a subir a la pisadera del vehículo. Entonces me quedé clavado viendo cómo ella se instalaba en el asiento de la ventanilla. Después sentí su mirada buscándome entre la gente y cuando me localizó, le dio un tironcito a su nariz y ésta le creció otros tantos centímetros, muy filuda y brillosa, pero con los consabidos golpecitos. La nariz volvió a su tamaño normal. Cuando el microbús ya había reiniciado la marcha, se fijó en mi mente la fantástica imagen de la mujer de goma, a quien la recordé sonriendo con infantil picardía. Me fui caminando hacia el metro, repasando el sabor dulzón de lo desconocido.
La verdad es que no poseo una cabeza que razone tan fríamente. Hay muchas cosas que estimulan mi imaginación, eso está claro, pero una mujer que se estiraba a su antojo no era propio de la realidad, más bien parecía la página de una alocada historia, una tentación irresistible y perfecta para cumplir el compromiso con la editorial. Sin embargo, me sentía desolado, ya que mi mujer de goma se había perdido irremediablemente por las calles de Santiago. Una sorpresa en el circo. Preparar clases de literatura, seleccionar libros para mis alumnos y aquella historia marchita que no prosperaba fueron mis siguientes preocupaciones por 2 apretadas semanas de intenso trabajo, hasta que apareció aquel flojo y nublado domingo. La casa estaba quieta, dormitando entre tantos objetos y muebles siempre vistos. Marisol, mi hija de 11 años, repasaba una revista de historietas que ya había leído tantas veces. Bostezaba recostada sobre la cama de una escena de tedio descomunal. Ella era mi confidente y mi socia de la fantasía. Cada cuento que yo escribía surgía primero de nuestras conversaciones. Lo pensaba entero, hasta el último detalle. Luego se lo contaba antes de escribirlo y siempre le preguntaba: ¿qué tal, Marisol? ¿Cómo encuentras la historia? Ella a veces se entusiasmaba, otras le hacía sus reparos o simplemente me dejaba plantado en medio del relato. Entonces yo me defendía, protestaba, aunque reconocía que Marisol era mi mejor crítica. Siempre me brindaba la dosis de entusiasmo para seguir trabajando en el sentido adecuado. Aquel domingo quise contarle lo que me había sucedido con la mujer de goma. Sin embargo, todavía me faltaban elementos. Solo poseía de ella una imagen borrosa y curiosa. Reconocía que contarle sobre ella no me habría servido para sacarla del aburrimiento, por lo que le propuse un programa distinto. Marisol, ¿vamos al circo?, le dije abruptamente. Estás loco, papá. El circo es lo más fome que existe, no seas tan anticuado. Además, los payasos no me producen ninguna gracia con sus cachetadas de mentira. ¿Para qué hablar de los trapecistas? Las pocas veces que los he visto, me han faltado uñas que comer de lo nerviosa que me pone. No, conmigo no cuentes. Pero Marisol, agregué buscando rápidamente un argumento para convencerla. El circo es entretenido, le dije. Tiene malabaristas comefuegos, magos que esconden conejos, ciclistas chinos, no, monos futbolistas, no, faquires que duermen en camas con clavos afilados, no, churros rellenos con manjar, no, elefantes bailarines, ¿elefantes? ¿Verdad que tienen también elefantes? Me preguntó varias veces con un nuevo brillo en sus ojos. Había dado en el clavo. Los elefantes eran sus animales regalones. Los dibujaba, recortaba sus imágenes, los coleccionaba de felpa, rellenos con algodón, de plástico, o bien buscaba las mejores pegatinas para su dormitorio. Por supuesto, elefantes auténticos de la India, que con sus trampas lanzan pelotas de playa y juegan voleibol. ¿Estás hablando en serio? No son inventos tuyos, ¿verdad? Mira que te conozco bastante bien y sé que eres capaz de cualquier cosa. Y partimos al circo. Nos instalamos en la mejor ubicación y con las más sabrosas palomitas de maíz. Rodeados de niños bulliciosos, seguimos por largo rato las escaramuzas de los payasos, quienes contaban una divertida historia de un loro que cantaba óperas. Luego, los payasos se retiraron. Apareció el animador en medio de la pista. Lucía un traje frac, también impecables botas de montar, tan largas que le llegaban a las rodillas, y unos formidables mostachos de cocinero italiano. El animador escarbó el suelo con su bastón, se acercó al micrófono y comenzó a decir con cuidada teatralidad: Respetable público,
Queridos niños, Gran Circo Internacional Katiuska tiene el agrado de presentar su número más espectacular, venida desde las selvas brasileñas, la impar, la fenomenal, la singular, la extraordinaria y sensacional Mujer de Goma. Pegué un tremendo salto. Abrí desmesuradamente los ojos y el corazón me latió con emoción cuando apareció ante mi vista la gordita del café. Vestía una malla verde y el cabello lo tenía atado con una cinta de color amarillo, lo que le daba un aspecto de cierta coquetería, mientras todos aplaudían sin reserva y fijaban la mirada en el centro de la pista. Y comenzó la actuación. Lo primero que hizo fue una prolongada venia al respetable público. Fue una venia tan pronunciada que su cuello se alargó tanto que pudo besarse los pies, sin siquiera agacharse. ¡Oh!, exclamaron todos. ¿Cómo lo hace?, se preguntaba. Luego abrió sus cortas piernas, estiró los brazos como 2 metros, pasó uno por la altura de las rodillas, lo prolongó la espalda, después por la nuca, hasta que finalmente logró soltarse el cintillo que sujetaba su larga cabellera. Su brazo, en permanente movimiento, parecía una culebrilla recorriéndole la espalda. Enseguida, la mujer de goma lanzó con fuerza el cintillo a un extremo de la pista y varios niños corrieron para recogerlo, pero ella, con otro movimiento extraordinario, alargó de nuevo uno de sus brazos, unos 4 metros, y capturó el cintillo amarillo antes de que llegaran los niños. Y de nuevo. ¡Oh, se pasó! Sin duda, la artista era la sensación del circo. Mientras tanto, Marisol ni pestañeaba. Le seguí cada uno de sus movimientos, tal vez buscando algún botoncito o una compleja maquinaria oculta perteneciente a un fenomenal robot, como ella suponía que era la mujer de goma. Papá, me dijo al oído, la mujer de goma no es un ser humano, ¿verdad? Porque es imposible que alguien logre hacer tales movimientos. Como respuesta, yo solo le sonreí y pensé, yo tampoco lo creía. Sin embargo, es verdadera. No sé cómo lo hace. Ya la descubriré. Ahora sí que no se me escapará. Regresamos silenciosos y un poco atontados por el extraordinario espectáculo que acabábamos de presenciar. No nos atrevíamos a discutir sobre la irrealidad de la mujer de goma, aunque yo ya estaba tramando una investigación formal. Preparativos para un viaje al sur. Al día siguiente esperé con impaciencia el término de mi jornada de trabajo. Al atardecer me dirigí de nuevo al circo para indagar. ¿Qué sucede? ¿Ya no está el circo? ¿A dónde se fue? Delante de mis ojos estaba un sitio eriazo y desolado, que todavía conservaba algunos restos de aserrín y las típicas huellas que dejan las estacas que poco antes habían apuntalado carpas. ¿Dónde está el circo?, le preguntó torpemente a una señora que pasaba por aquel lugar. Ella me miró con cara de haberse topado con un loco y me contestó con sequedad. ¿Cómo puedo saber dónde se fue el circo, señor? Pregúntele a los carabineros, que ellos son los encargados de conceder los permisos para que la gente haga sus mudanzas. De veras, murmuré, y casi corriendo me dirigí a la comisaría de carabineros más cercana. ¿Dice usted que es familiar de un artista del circo Katiuska? ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Y el suyo? ¿Su cédula de identidad? ¿Para qué la necesita? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? ¿Por qué la quiere ver? Me apabullaron con preguntas y no sabía por cuál empezar, pero para no despertar sospechas que no correspondían, traté de responder con la mayor naturalidad posible. Creo que fui convincente, puesto que comenzaron a buscar en el gran libro de novedades de la comisaría. Un carabinero fue recorriendo las páginas, siguiendo las anotaciones con el dedo índice hasta que encontró los datos de los permisos de circulación a provincia y la mudanza respectiva. Señor, el Gran Circo Internacional Katiuska se fue de Santiago.
Hoy muy temprano se trasladó a la ciudad de Curicó. Gracias, mi cabo, muchas gracias. Viajaré entonces para llevarle el remedio que tanto necesita. Es que ella es asmática y por añadidura trapecista. Imagínese el problemita que tendría si le diera un ataque en plena función. Me imagino, dijo el carabinero con cara de estar extrañado por la situación y con desgano agregó. Viaje pronto, señor, así le evitará un accidente desagradable a su familiar. Después, debía convencer a Matilde para hacer el viaje a Curicó, ya que mi plan era ir con Marisol. No sacaba nada con contarle la historia que tenía entre manos. Ella, sin duda, lo reprobaría, como otras tantas locuras más. Además, no quería privar a Marisol de tan sabrosa aventura. Pero, ¿por qué ir a Curicó y más encima con Marisol? Exclamó Matilde. Es que debo completar información para un trabajo que tengo que entregar en la editorial. Se me ha ocurrido una narración que transcurre en esta ciudad sureña y debo reconocer calles, conversar con personas, observar el lugar. En fin, tú sabes cómo son estas cosas. ¿Y Marisol? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Debe ir a clases y además, con el frío que hace, si hasta puede llover. Matilde, ella no conoce esa ciudad y será una buena ocasión para que lo haga. Mira, nos iremos el sábado a primera hora y regresaremos el domingo a media tarde. Así ella no pierde sus clases. Está bien, pero vayan bien abrigados y cuida a tu hija. Llamen desde Curicó para saber de ustedes. Todo fue resultando fácil. Marisol no protestó cuando le conté en secreto la verdadera razón del viaje. ¿Cuál de los dos estaba más entusiasmado? El resto de la semana nos lo pasamos cuchicheando en una complicidad increíble. Marisol elegía la ropa que llevaría, y yo miraba de vez en cuando un mapa de la ciudad situada en el centro sur de Chile. No descuidamos detalle y el esperado día finalmente llegó. Partimos muy temprano, decididos a hacer el viaje en tren para tener más comodidad y yo darme el tiempo de revisar unos papeles, mientras Marisol disfrutaba de un viaje en tren de varias horas. Los pueblos pequeñitos y tranquilos fueron quedando atrás en medio de colinas grises y soñolientas. Cuando pasamos por la ciudad de San Fernando, nos inquietó un poco el cielo cubierto de nubarrones espesos y oscuros. También los árboles que se estremecían con el embate de un viento amenazador. Entonces moví la cabeza y le dije a Marisol que la lluvia no se haría esperar en Curicó. Ella ni se inmutó, porque más le interesó el puente de fierro por donde cruzaba raudo el tren en dirección a Curicó. La tristeza de la mujer de goma. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue buscar un buen hotel. Luego compramos las entradas para la función de la tarde del circo. El resto del día se pasó volando, pues lo que más nos interesaba era ver de nuevo el espectáculo que tanto nos había gustado en Santiago. Además, yo obtendría otra información para la historia que pensaba escribir. Ya instalados en el circo, de nuevo escuchamos la voz entusiasta del animador, que tronó a través de los parlantes. Señoras y señores, exclamó. Queridos niños, Gran Circo Internacional Katiuska tiene el honor de presentar ante ustedes su número más notorio y destacado, La Mujer de Goma. Y apareció en escena la curiosa mujer. El público aplaudía entusiasmado, conocedor de la fama del artista de las contorsiones y de los movimientos audaces y desproporcionados. Lo primero que hizo fue alargarse las orejas, formando con ellas una coqueta rosa con la que anudó su cabellera. Después estiró un brazo largo, largo por sobre las cabezas del público hasta que logró acariciar la mejilla de un niño situado en la galería. Cuando acercó su mano al rostro del niño, éste se asustó tanto que se aferró fuertemente a su papá. ¡Bravo, bravo! ¡Otra! Gritaba la gente con entusiasmo y admiración. La mujer de goma saludó con una reverencia, como lo hacen los artistas de los circos, y después se situó en medio de la pista.
Anudó los dedos de sus manos al palo mayor de la carpa y se fue retirando, alargando sus brazos como si fuera lana que se desmadeja. Se enrolló con ellos, se soltó del palo mayor, lanzó un soberbio chillido y automáticamente sus brazos comenzaron a girar como aspas de helicóptero. Los brazos se soltaron con violencia, emitiendo un zumbido ronco, tal cual sucede con los elásticos que los niños enrollan en un lápiz para luego soltarlos. Era un número sensacional y el público respondía con aplausos que tronaban en el lugar. Cuando la mujer de goma concluyó su actuación, se notó que no le hizo ninguna gracia que la hicieran regresar a la pista en varias oportunidades, para así agradecer y saludar una y otra vez. La gente le pedía, por supuesto, que mostrara algún otro número, pero ella no accedió y se despidió sonriendo apenas. Sus ojos estaban marcados por las ojeras. Un indesmentible viso de tristeza se desprendía de ellos. Algo la afligía. Qué lejano estaba su guiño juguetón en el microbús de Santiago, cuando se estiró la nariz y me saludó burlonamente. Presentí que tenía un gran problema y por eso decidí preguntárselo una vez que se fuera a la pequeña tienda donde descansaba. Pacientemente esperé con Marisol a que todos se fueran, permaneciendo ocultos detrás de las jaulas de los leones. Notamos que las fieras se paseaban muy nerviosas. Tal vez les asustaba el viento que hacía vibrar las múltiples y coloridas banderillas que adornaban la entrada del recinto donde estaba el circo. Cuando todo estaba silencioso y desierto, nos acercamos con mucho sigilo a la tienda de la mujer de goma. Descorrimos cuidadosamente la lona de su tienda y por la pequeña abertura la pudimos ver. Estaba junto a una mesita dispuesta a iniciar la cena. Sobre el mantel había una bandeja con 2 tazones. Uno de ellos contenía un líquido espeso y resinoso, como el que vi en el café de Santiago. La sopa, pensé, sintiendo un estremecimiento en el estómago. En cambio, el otro estaba repleto con gomas de distintos colores y sobre ellas espirales de color blanco con el contenido de medio tubo de pasta dental. Y era pasta dental puesto que se distinguía el tubo apretado junto a los tazones. El postre se me salió. No pude contener y me tapé la boca avergonzado. Entonces Marisol me dio un tirón para que me callara. Pero ya todo era inútil. La mujer de goma me había descubierto. Se paró del asiento sobresaltada, desprendió la lona y se encontró con nosotros, agachados, cual pareja de ladronzuelos pillados, metiendo el dedo en la crema de una torta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué desean? Llamaré a los guardias para que se encarguen y les den una buena paliza y así se olviden para siempre de andar molestando a la gente. Váyanse de aquí, par de intrusos. Espere, señora, no lo haga. No le queremos hacer daño. Todo lo contrario, queremos ayudarla si es posible. Presentimos que está en problemas. Nos bastó ver su rostro después de la actuación. Además, yo la vi por primera vez en Santiago. ¿Se acuerda de mí? Nos topamos en un café, en la avenida Providencia. Incluso usted me hizo una morisqueta muy simpática cuando se fue en microbús. Después la fui a ver al circo con mi hija, ¿no es así, Marisol? Mientras yo hablaba, ella miraba hacia todos lados, con bastante nerviosismo. Su cuerpo se estremecía por el terror. Había algo desconocido que la inquietaba mucho. Abruptamente nos hizo entrar y cerró cuidadosamente la entrada de la tienda. Acercó unos cojines para que nos sentáramos y nos clavó la mirada más triste que he podido ver en mi vida. ¿Qué le sucede, señora de goma?, dijo Marisol, quien recién había logrado sacar la voz. Aguanté la risa por lo de señora de goma, porque no era el momento para que me burlara del trato que le hacía al artista, quien continuó diciendo: Nadie puede ayudarme. Estoy muy desesperada. Sufro mucho trabajando en este circo. Cuéntenos, por favor, ¿por qué está tan apesumbrada?, agregó Marisol.
ganando confianza y terreno para ambos. Está bien, escuchen lo que les voy a contar. Este es un secreto que muy pocos saben. No sé por qué lo hago con ustedes, puesto que solamente ahora los estoy conociendo, pero me inspiran confianza. Se ven tan sinceros y, además, necesito que alguien me ayude. La mujer de goma se paseaba con evidente nerviosismo. Parecía dudar de su decisión, pero nosotros seguimos atentos y respetuosos, sin perdernos una palabra, y ella siguió. Muchos piensan que soy una muñeca accionada por medio de complicados mecanismos de una avanzada tecnología robótica, pero soy un ser humano que sufre el efecto permanente de un terrible hechizo. Hace muchos años nacía a orillas de las plantaciones de caucho que bordean las selvas amazónicas de Brasil. Mi padre es un rico hacendado cauchero que una vez tuvo la mala fortuna de enemistarse con un hombre al que todos le atribuyen siniestros poderes como hechicero, y es un ser maligno y peligroso. En mi casa teníamos un gigantesco árbol de caucho y allí, cobijada por su sombra, mi madre en pleno embarazo acostumbraba a dormitar esperando mi nacimiento. Ya por aquel entonces el hechicero les había lanzado la terrible maldición. Entonces el hechicero es culpable de todo su sufrimiento. ¿Y en qué consiste tal conjuro?, preguntó Marisol. En parte porque aquí en el circo lo paso muy mal también, y el conjuro se los cuento ahora. Una noche el hechicero se plantó frente a nuestra casa y le gritó a mi padre lleno de rencor: tendrán una hija que viajará por el mundo y se irá estirando o encogiendo a mi antojo. Siempre mantendré el secreto de la fórmula que le dará la vida. Por lo tanto, cuando llegue el momento del nacimiento, será mejor que me la regalen si es que la quieren ver con vida. Señora, lo que nos cuenta nos parece terrible, comenté. Ahora me explico sus alimentos y ese líquido que debe beber cada día. Bajo el árbol del caucho de mi casa nací un día, como si hubiera nacido una pequeña muñeca de goma. Mis padres sufrieron mucho cuando se dieron cuenta de que no podían alimentarme como a cualquier niño. Es decir, la siniestra maldición se fue cumpliendo paso a paso. Si sus padres le entregaron al hechicero para que usted viviera, ¿cómo llegó a trabajar al circo? El hechicero me vendió al dueño de este circo cuando yo estaba muy pequeñita. Eran muy amigos y competían en maldad. El dueño del circo pagó una fortuna por mí. El precio incluía la fórmula que me ata a este hombre cruel. Todas las mañanas me entrega un frasco que contiene un líquido asqueroso que me permite seguir viviendo. También existe un antídoto, pero por supuesto solo él la conoce. Eso es lo peor. Entonces se la quitamos y nos vamos a Santiago, argumentó Marisol con vivo entusiasmo. ¿Tiene amigos en el circo?, agregué pensando en la manera de atacar al dueño del circo. Sí, casi todos los artistas son amigos míos, pero le temen al dueño del circo como si fuera el mismo demonio. Lo interesante sería saber dónde esconde la fórmula. Con ella, su liberación sería inevitable. Inquirí para que ella colaborara con algún dato que nos sirviera para preparar un plan. Todo está anotado en un libro de tapas verdes que él guarda celosamente en una caja de fondos, siempre vigilada por dos guardias, crueles y despiadados. Señora, ¿cómo se llama? Me gustaría saber su nombre para que nuestra conversación sea más natural. Yo me llamo Joaquín y ella es Marisol, mi hija. Mi nombre es María de la Luz, como mi madre, dijo desconsoladamente la mujer de goma. Luego dejó caer la cabeza sobre su pecho y rompió en llanto. Fue cuando preferimos retirarnos y dejarla tranquila. Ya buscaríamos la ocasión para ayudarla. Liberemos a la mujer de goma. Estuve en el hotel por largo rato paseándome, discurriendo alguna forma para liberar a María de la Luz, hasta que se me ocurrió algo. Marisol, despierta. Te quiero proponer algo y si lo aceptas, por favor, cumple las indicaciones que te voy a dar al pie de la letra. ¿Qué sucede, papá? ¿Qué hora es?
Es la 1 de la madrugada. Escucha con atención, hija. Estoy muy preocupado por María de la Luz. Pienso que esta es nuestra única oportunidad para liberarla. Después de darle muchas vueltas al asunto, he llegado a la conclusión de que debemos rescatarla ahora que todos deben estar durmiendo. Yo voy contigo. No me dejarás aquí en el hotel. Me da miedo quedarme sola. Si mi mamá se llega a enterar, adiós permisos. No, Marisol, lo siento. Todo puede ser muy riesgoso. No quiero exponerte a peligros innecesarios. Aquí no te pasará nada. Le pones llave a la puerta, convenimos en una señal y en poco más de 1 hora estaré de regreso. Además, hay un verdadero temporal afuera. La lluvia arrecia, las calles están solitarias y frías, y te pescarías una tremenda enfermedad si fueras conmigo. ¿Y cómo lo harás? A la vuelta te cuento los detalles, pero te puedo adelantar que pediré ayuda a los artistas amigos de María de la Luz. Está bien, pero regresa lo más pronto posible. Mientras tanto, prepararé el equipaje para que salgamos temprano mañana. Es lo más adecuado, ¿no te parece? Con seguridad, al amanecer buscarán hasta el último rincón a la mujer de goma. Muy bien, hijita, tu idea es muy buena. Entonces, nos vemos en poco más de 1 hora. El conserje del hotel cabeceaba repasando una revista en aquella noche de lluvia. Para no despertar sospechas, me acerqué a él y le pregunté por la farmacia de turno. Luego salí casi corriendo en dirección al circo que estaba ubicado solo a pocas cuadras del hotel. Sin perder un minuto, me fui directo a la tienda de María de la Luz. Allá la encontré todavía vestida y despierta, seguramente conmocionada por nuestra reciente conversación. No fue necesario explicarle la causa de mi nueva visita. Comprendió rápidamente y de inmediato colaboró con entusiasmo en la planificación de la fuga. Echó algunas ropas a un bolso, metió allí sus ahorros y un frasco con el resto del líquido que debía beber todos los días, y enseguida me indicó la ubicación de las tiendas de sus amigos. Con gran sigilo reunimos al trapecista, a 2 payasos, al domador de leones, al mago Semprún y al levantador de pesas. Cada uno debía cumplir una misión específica y no les importó el riesgo cierto de perder el empleo. Lo que restaba por hacer era dirigirnos a la tienda principal, donde dormía el dueño del circo. Claro que el problema consistía en que 2 guardias con perros estaban vigilando con mirada fiera, muy cerca de la entrada de la tienda. De eso me encargo yo, dijo el levantador de pesas, sobándose las manos. Al otro me lo dejan a mí y tú, mago Semprún, hipnotízalo en cuanto te avise, ordenó María de la Luz, asumiendo un importante papel en lo que quedaba por hacer. Y yo me preocupo de los perros, agregó el domador de leones. Me bastará hacer sonar el látigo para que se queden tranquilos. Nosotros les haremos un tajo a la tienda para que ustedes puedan entrar por allí, comentaron graciosamente a dúo los payasos, quienes jamás dejaban de hacer bromas. Muy bien, muy bien. Así se habla, concluí mirándolos a todos con simpatía. Pero apresurémonos, que ya estamos empapados con tanta lluvia. Muy pronto llegamos a la tienda del dueño del circo. Era el momento de que comenzara la acción. María de la Luz estiró un dedo que se fue deslizando por el suelo, simulando ser una serpiente, hasta que llegó donde se encontraba uno de los guardias. Después, el dedo se metió por el interior del pantalón del guardia, hasta ubicarse en su nuca. Todo ese desplazamiento le provocó al guardia un frío cosquilleo que no sabía a qué atribuir. Solo tenía una molesta sensación, un extraño escalofrío recorriéndole por todo el cuerpo. Cada vez más preocupado, se pasó la mano por el cuello y se topó con una palpitante culebría avanzando peligrosamente hacia su rostro. Se asustó, pegó un salto hacia atrás y dio un grito desesperado. ¡Una serpiente! ¡Sáquenmela antes de que me muerda! El otro guardia buscó un palo. Estaba tan asustado como el primero, pero al agacharse se encontró con los terribles ojos del mago Semprún.
también con un cristal azulino pendiendo de una cadenilla dorada, oscilando acompasadamente, mientras la voz ronca y suave del mago repetía una y otra vez: Tienes mucho sueño, duerme, duerme, estás cansado, duerme, cierra los ojos y duerme. La hipnosis fue un fracaso debido a la escandalera que tenía el primer guardia, que saltaba hecho un loco para sacarse de encima lo que él sentía como una peligrosa serpiente. Pero eso, ¿quién podría concentrarse con tal barullo? El guardia que enfrentaba al mago reaccionó con rapidez y de un manotazo retiró de sus ojos el cristal azulino. Empuñó el revólver y apuntó al rostro de María de la Luz. Fue la ocasión precisa para que el levantador de pesas se pusiera detrás de los guardias y con un violento apretón juntó sus cabezas, que sonaron como calabazas huecas. Fue un cabezazo tan descomunal que los dejó sin sentido a la entrada de la carpa. Entonces María de la Luz y yo aprovechamos para meternos al interior de la carpa, haciéndolo por la rasgadura que habían hecho los payasos. El dueño del circo ya se había alertado y buscaba afanosamente un arma de fuego con que defenderse. Pero María de la Luz alargó sus brazos y lo enrolló desde las rodillas hasta el mismo cuello. Su elasticidad era increíble, hasta le alcanzó una mano para cubrirle la boca. En ese momento llegó el mago para ofrecernos ayuda. Las cerraduras no tienen secretos para mí. Esperen un poco. El mago sacó de nuevo la cadenilla con la piedra cristalizada y comenzó a balancearla ante la mirada desesperada del dueño del circo, que nada podía hacer envuelto en brazos y dedos. Y el mago Semprún intentó otro acto de hipnosis, ahora con el dueño del circo. Mira, pequeñín, tú eres mi hijo y debes contarme todos tus secretitos. Debes ser buen muchacho. Anda, comienza. Sí, papito, murmuró convencido el pobre hombre, contestando con una voz aguda y ahogada, surgiendo con dificultad de entre la maraña de dedos de la mujer de goma. Muy bien, muchachín, ahora dime, ¿cuál es la fórmula con que se abre la caja de fondos? María de la Luz soltó el dedo que presionaba la boca del dueño del circo y esperó a que pronunciara la clave. 73004201, papito. Gracias, regalón. ¿Cómo te has portado tan bien? Desde este momento te quedarás dormido y no despertarás hasta mañana muy tarde. Cuando lo hagas, no te acordarás de nada de lo sucedido. Buenas noches, los pastores. El resto de la acción resultó bastante fácil. Salimos con el libro de las tapas verdes y, por añadidura, con 10 frascos con el líquido apestoso para la mujer de goma. Regreso a casa. Al día siguiente debíamos partir a Santiago muy temprano. Atrás quedarían nuestros amigos del circo echados a su suerte. Presentíamos que poco les duraría el trabajo en el lugar. Una vez que el dueño del circo no encontrara a la mujer de goma, seguro que sospecharía de los artistas, porque los reconocía a todos como buenos amigos de ella. Aunque el dueño del circo no se acordaría de nada de lo sucedido de acuerdo a la hipnosis, de todas maneras podría tomar represalias contra los artistas del circo. Pero ellos asumieron los riesgos y ni siquiera se les pasó por la mente arrepentirse por lo que habían hecho. Todo lo contrario, se sentían orgullosos por haber contribuido a la liberación de su buena amiga María de la Luz. Cuando llegué al hotel con María de la Luz, encontramos a Marisol durmiendo y decidimos no despertarla. Pedí una pieza para nuestra amiga y así todos podríamos descansar antes de que llegara la mañana, que sería muy peligrosa para nosotros si continuábamos en Curicó. En la mañana desperté a Marisol, quien escuchó con agrado todo lo que le conté y se puso muy feliz cuando le dije que nos acompañaría María de la Luz. Era un domingo frío y nublado. Había cesado la lluvia, pero el mal tiempo continuaría en todo el sur del país,
Por lo menos así lo pronosticaron las noticias del noticiero de la mañana dadas por el televisor con que contábamos en nuestra pieza del hotel. María de la Luz se hizo crecer unos 10 centímetros para que nadie la reconociera, y verdaderamente parecía otra persona. Tomamos un bus que venía desde Concepción, una de las ciudades más importantes de Chile, y realizamos un viaje silencioso y con bastante nerviosismo. En varias paradas vimos subir a los carabineros, miraban a los pasajeros, se secreteaban con el chofer y luego bajaban sin haber pronunciado palabra con los pasajeros. Nosotros ya veíamos que nos capturaban. Tan preocupados estábamos que ni siquiera abrimos el libro verde de los conjuros y decidimos examinarlo cuando estuviéramos en Santiago. Y por fin llegamos. Allá nos esperaba un día transparente y luminoso, después de haber llovido durante toda la noche. La ciudad estaba quieta y colorida y el sol entibiaba los tejados y les proporcionaba un brillo especial a las hojas de los árboles. En casa le improvisamos a Matilde rápidamente un relato con todo lo sucedido en Curicó. Escuchó con atención mientras miraba con notoria incredulidad a la mujer de goma, a tal punto que fue necesario que María de la Luz le hiciera algún numerito para que se convenciera. Sin abandonar la silla donde estaba sentada, estiró un brazo hacia el cielo raso de la pieza, soltó la lamparilla del techo y la depositó en las manos de Matilde. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver cómo se elevaba el brazo de María de la Luz, alargándose un par de metros, y fue más que suficiente. Mientras almorzábamos, nos dedicamos a examinar el enigmático libro de tapas verdes. Estaba llena de símbolos extraños, conjuros, fórmulas para diversas acciones malignas. También se encontraba allí la fórmula del líquido que le daba vida a María de la Luz. Decidimos anotar los ingredientes para preparar otro poco, para que no le faltara en su viaje, aunque ella nos aseguró que con los 10 frascos tenía más que suficiente para llegar a Brasil. ¿Y en qué consistía el antídoto? Debía esperar una noche de luna llena, repetir el nombre de sus padres, su fecha de nacimiento y beber 3 largos tragos de la resina del árbol del caucho de su casa. ¡Puaj! Exclamó María de la Luz. Será la última vez que beba estas cochinadas. Reímos con su ocurrencia, pero todavía quedaba algo muy difícil: salir del país. Para ello juntamos nuestros ahorros más los de María de la Luz y con el dinero reunido aquella misma tarde le compramos un pasaje de avión. Cuando al atardecer nos despedimos de nuestra querida amiga, pudimos leer el titular de un diario de la tarde. Última hora, raptaron a la famosa mujer de goma. Se sospecha de una banda de traficantes. Vaya que tienen imaginación los periodistas, dijo riendo Marisol, mientras hacía flamear un pañuelo saludando a la todavía mujer de goma, quien se asomaba por una ventanilla del avión. Así termina la historia de la mujer de goma. Claro que solo falta contarles que 15 días después recibimos una simpática carta de María de la Luz. Nos contaba de su emocionado reencuentro con sus padres, ya ancianos pero muy felices por haberla recuperado como hija. También nos mandaba muchos saludos y agradecimientos, y venía un regalito para Marisol. Era una cajita repleta con gomas de distintas formas y colores, además de una nota que decía: Querida Marisol, este es mi último postre. Te lo envío porque ya no lo necesito. Ahora me fascinan las frutas y los helados de chocolate. Muchos cariños a tus padres, María de la Luz. El mago Semprún y su llegada al circo. Todo circo que se precie de tal debe tener payasos. Muchos payasos, también domadores, trapecistas, levantadores de pesas, tragafuegos, algún flaco faquir encantador de serpientes, malabaristas que nadie sabe cómo no se les caen los platos, a un señor Corales que anuncia los números. Ah, ¿y qué tal señor Corales tenga bigotes?
pantalón blanco metido en largas botas negras y por supuesto que las botas estén muy bien lustradas. También en un circo debe de haber leones, elefantes, monos saltimbanquis, perros que saltan por unos aros de color amarillo. ¿Quién más? ¿Quién falta? Claro, qué torpeza. Un mago, así es, un mago. El Gran Circo Internacional Katiuska tenía todos esos personajes que he nombrado, pero el mago contratado para las funciones un día se enojó con el dueño y ¡zas! En lo que dura un suspiro se fue. Las malas lenguas dijeron que se había desvanecido, dejando detrás de él una sutil estela de humo azulino. Fue cuando el dueño del circo colocó el siguiente aviso en el diario más importante de la ciudad. Se necesita mago para el mejor circo de categoría internacional existente en el país. Requisitos: que sea capaz de aparecer conejos, palomas, pañuelos en sombreros y en cajas multicolores, que sepa desaparecer cuando se le encierre bajo 7 llaves, que tenga una mirada misteriosa, que haga del circo todo un éxito, enviar antecedentes a la casilla 001002. Sin duda, era el aviso más ridículo que se pudiera tener memoria en la ciudad, pero fijo que estaba en lenguaje clave y solo los verdaderos magos lo entenderían. Con toda seguridad, la gente común y corriente debió haber dicho: «Va, ¿cuántos tipos locos hay en esta ciudad?». Y comenzó la sesión de entrevistas. El lunes siguiente de la aparición del aviso en el diario más importante de la ciudad, apareció una larga fila de magos postulantes, los que se presentaron en la pequeña carpa del dueño del circo con sus accesorios de rigor. Se sabe que cuando la gente postula algún trabajo, debe presentar un documento que llaman con un nombre muy extraño. Le dicen curriculum vitae. Pues bien, hay que aclarar que los magos no necesitan papeles como aquel para demostrar sus condiciones y pericias. Ellos deben demostrar que son magos de verdad, ejecutando pruebas, es decir, lo que vale es que hagan magia y punto. Fue una mañana escandalosa y entretenida para el Circo Internacional Katiuska. Los artistas estables se instalaron afuera, muy cerca de la tienda del dueño del circo. Así imaginarían mucho mejor las cosas que estarían sucediendo al interior. Desde su ubicación escucharon ruidos extraños y asombrados. Vieron salir por el aire conejos, palomas, pañuelos, ejecutando danzas árabes y de vez en cuando vieron cómo la carpa parecía que iba a reventar, pues recogía de no se sabía dónde una tremenda cantidad de aire. Y en cuanto al humo que afloraba por los intersticios, era de todos los colores, predominantemente rojo, amarillo, verde y de un tono violeta oscuro. Y los gritos secretos del típico abracadabra, hasta otros tan curiosos como Yapayú, Cassandraup, Renacuajos Cuajos, Upa Chalupa, en fin, de todo lo más ridículo que se pueda suponer, hasta que se escuchó un grito, ronco, fuerte y terrible: «¡Semprum!». Después, todo fue silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Enseguida, los artistas vieron que se descorría la lona de la tienda y una voz gruesa y enigmática decía: «¿Acaso no me dan la bienvenida? Soy el nuevo mago del circo. Me acaban de contratar. Mañana nos vemos, amigos». Los artistas juraron que aquella mañana solo escucharon una voz y que se descorría la lona de la tienda, pero aseguraron que no vieron salir a nadie, con excepción del dueño del circo, quien, muy pálido y como si hubiera visto un fantasma rascándose la cabeza, se asomó preguntando: «¿Vieron entrar al mago Semprún y después salir?». «Ni entrar ni salir», le contestó el levantador de pesas, «pero sí escuchamos su voz. Es la cosa más extraña que ha pasado. Típico de los magos, por lo demás».
El dueño del circo se alejó con su mirada perdida y fija en un lugar desconocido, y no regresó sino hasta el atardecer, cuando faltaba poco para que comenzara la primera función del día. ¿Qué había sucedido al interior de la tienda? ¿Cuál había sido la prueba ejecutada por el mago Semprún que provocó tanta conmoción en el dueño del circo? Semprún llegó al circo el día siguiente. Portaba una gran maleta de madera llena de estampillas que hablaban de lugares lejanos: Mongolia, Bélgica, Perú, Antillas, China, Afganistán, Noruega y Mongolia, entre otros tantos otros puntos geográficos del mundo. Todo era tan entretenido. El dueño del circo le asignó una tienda al nuevo mago, y todos los artistas, como si fueran una comparsa de tontos curiosos, lo siguieron para saber más del hombre más misterioso que jamás habían conocido. Cuando el mago Semprún entró en la tienda que le asignaron, no se percató que decenas de ojos observaban por las rendijas de la lona. Ausente de lo que sucedía afuera, el mago levantó la tapa de la maleta de madera y comenzó a sacar las cosas más increíbles. Por supuesto que trucos y más trucos, aunque también una misteriosa piedra de color azulino que pendía de una cadena de metal plateado. Lo dejó con el mayor de los cuidados sobre la mesita redonda y después continuó sacando cosas raras. Enseguida tomó alrededor de media docena de varitas mágicas, dos sombreros, coleros y por último un álbum con viejas fotografías. Los artistas casi no respiraban y aguzaban los ojos para tratar de observar las fotos que el mago fue repasando. Los pocos que pudieron distinguir algo vieron apenas la imagen de una familia posando en un parque, a una mujer sonriente, de grandes ojos oscuros y cabello ondulado revuelto por el viento, y dos niños vestidos con poleras de color azul y con ellos un perro lanudo mirando con fijeza a la posible cámara que los estaba retratando. Entonces el mago suspiró profundamente y un par de lágrimas corrieron por sus mejillas. Un payaso no pudo más y sollozó ruidosamente, tanto que el mago lo escuchó y rápidamente dejó el álbum sobre la mesita gritando con molestia: ¿Quién anda por ahí? Que conteste el intruso. Nada se escuchó de regreso. Parecía que el tiempo se detenía y el espacio se congelaba, que no existía la vida y que nadie, por lo tanto, respiraba. Por última vez: ¿quién osa meterse en mi vida privada? ¿Quién es ese desagradable intruso que se esconde en la oscuridad? Los artistas, avergonzados, siguieron petrificados detrás de la tienda. Parecían niños sorprendidos atacando el refrigerador, a pesar de que recién hubieran comido. Entonces el mago Semprún, con paso decidido, tomó de la mesita de centro su piedra misteriosa suspendida de la cadena metálica y comenzó a hacerla girar repitiendo: podas, 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 cusos, cusos, cusos. De una vez por todas salgan de sus escondites los molestos intrusos. Segundos después, se vio en la pieza un resplandor que encandiló a los desconocidos intrusos, y uno a uno fueron entrando, perdida la voluntad, en la flamante tienda del mago Semprún. Caminaban como si pisaran sobre algodones, sometidos a una fuerza desconocida. Por la apariencia, seguro que estaban hipnotizados, y que poco o nada, o casi nada sabían sobre lo que les estaba sucediendo. Como resultado de la acción de su poder, el mago se sorprendió al ver entrar a tantas personas. Allí vio a dos payasos. Uno de ellos estaba con los ojos enrojecidos por un llanto contenido, y un hombre corpulento que supuso que era un levantador de pesas, a un típico domador de leones. También entró una mujer un poco gordita, situada algo más atrás de los demás artistas. Ella nada decía, pero se notaba que estaba muy nerviosa, porque
Al entrelazar sus manos, sus dedos parecían soldados por las decenas de vueltas que se daban, tantas más allá de lo normal, que formaban una trenza indisoluble y difícil de desenredar, adquiriendo la flexibilidad propia de la goma o del caucho. Vaya, vaya, ha estado husmeando prácticamente todo el elenco del circo, comentó el mago Semprún para sí, mientras los artistas del circo que fueron entrando a la tienda, cual más cual menos, denotaban en sus rostros el típico enrojecimiento de vergüenza. Estamos aquí porque teníamos curiosidad, mago Semprún. Es que nunca antes habíamos escuchado a alguien sin haberlo visto, y contigo así sucedió, dijo el payaso sentimental. Y además, esa voz ronca que tienes nos provoca temor, agregó el domador de leones, quien rara vez sentía miedo por algo, acostumbrado a meter la cabeza en las fauces de sus más fieros felinos. Y queremos conocer al mago que será nuestro nuevo compañero de trabajo. Volvió a la carga el payaso sentimental. A propósito, ¿cómo está tu familia? Lo decía porque había sido quien más se había emocionado cuando el mago revisó su álbum fotográfico. El mago Semprún comprendió que ellos no eran malas personas. En sus cosas era la curiosidad y el deseo de conocer a su nuevo colega de actuación. Es que ellos están muy lejos, nada menos que en otro país, le contestó con tranquilidad. Yo llegué acá en busca de trabajo y estoy feliz de haber logrado ubicarme en este importante circo. Ahora lo único que me importa es hacerlo bien para traer lo más pronto que se pueda a los míos, que los echo tanto de menos. Siempre hemos viajado juntos. Ustedes saben, así es la vida de los circos. Los artistas y las familias recorren el mundo y hay que amoldarse a ello. Mientras escuchaban al mago Semprún, cada uno de los artistas recordó a sus familias y lo entendieron con mucha rapidez. Los payasos suspiraron, la mujer de goma dejó caer su cabeza sobre su pecho. El levantador de pesas, en cambio, se sintió más tranquilo porque tenía a su familia con él y comprendió la tristeza y la soledad de sus amigos. Tengo jugo de naranjas, está muy sabroso y refrescante. ¿Qué tal si celebramos y así te damos la bienvenida? Invitó el levantador de pesas. Y nosotros aportamos con galletas y papitas fritas, agregaron los payasos. No se hagan problemas con las cosas para celebrar, que con exclamar Semprum podemos saborear la mejor torta de lúcuma, o si les apetece puedo hacer aparecer una de chocolate, invitó el mago Semprum. De chocolate se le salió a uno de los payasos y todos rieron ya desahogados. Nadie olvidaría esa noche tan llena de señales positivas. Una semana después, el mago Semprún ya era una de las estrellas del circo. En una de las funciones se le ocurrió sacar su famosa piedra azulada y exclamando con expectación dijo: Cotapos bismutos, bismutos cotapos, por un par de minutos todos serán unos sapos. No se imaginan lo que sucedió de pronto. Ranas gordas inflando la papada, renacuajos juguetones y sapos verdes de ojos vivaces saltaron por las graderías y un coro de croc croc estremeció una función inolvidable. Un mes después, el mago Semprún había traído a su familia desde Lima, Perú, donde estaban estacionados mientras él arreglaba sus asuntos económicos, y hubo nueva fiesta en su tienda. Hasta el dueño del circo participó, pero todos sabían que lo hacía porque el nuevo artista le dejaba más ganancias a su negocio. Cada artista le llevó a la familia del mago algún presente. También María de la Luz, la mujer de goma, quien era tan tímida, dejó sobre la mesita redonda unas cuantas gomitas de borrar con fragancia de lavanda, de plátano y esencia de frutillas para los hijos del nuevo artista. Entonces el mago, feliz de tener amigos tan considerados y cariñosos, tomó su famosa piedra azulina y exclamando su consabido, gritó «Semprum», grito con el que hizo aparecer en las manos de cada uno de los asistentes de la fiesta una carta escrita con tinta de color verde.
Las cartas tenían las mismas palabras, pero cada receptor las leyó a su modo, como más le agradaba, igual como lo es la escritura de un buen poema que llega a cada cual que lo lee del modo que su propia vida lo determina. Y eso sí que es magia. La elefanta Teresa tiene tristeza. Una mañana de domingo, cuando toda la gente del circo se preparaba para la función de matiné, escucharon un estremecedor gemido desde la jaula de la elefanta Teresa. Teresa está triste, dijo el domador de leones, quien era responsable del bienestar de todos los animales, de su justa alimentación, de las enfermedades y también de enseñarles algunos números simpáticos. Y como si Teresa estuviera escuchando, volvió a gemir con tanta profundidad que partía el alma. Es que se siente sola, comentó Pestañita. Piensen que en el circo hay 4 monos, 3 cebras, 2 elefantes, 5 focas, 2 camellos, 2 serpientes y 4 payasos, es decir, todos los animales están acompañados, agregó el faquir Ataruco, por molestar al sentimental payaso Pestañita, quien contabilizaba a los animales para así comprobar su teoría de que la tristeza de Teresa se debía a que ella estaba sola, es decir, sin su pareja correspondiente. No te burles, pero estoy seguro de que esa es la razón, insistió Pestañita. Es verdad lo que afirma Pestañita. Solo recuerden cómo me sentía sin mi familia cuando recién llegué a este circo, reflexionó el mago Semprún con su mejor voz de bajo de cantante de ópera. Podríamos llevarla donde existen otros elefantes para que converse un poco. Si hasta se puede llegar a enamorar, volvió a la carga Pestañita, desprendiendo de su pecho un prolongado suspiro. Pero si en este país no existen elefantes, claro, exceptuando los que están trabajando en los circos, dijo categórico el domador de leones. Y para encontrarlos deberíamos buscarlos en provincia, porque por ahora somos el único circo de la ciudad y por lo tanto es algo impracticable. ¿Se imaginaban el traslado en un camión de la elefanta Teresa y con el permiso de quién? El dueño del circo nos mandaría a freír monos a Guayaquil con el perdón de los monitos de nuestro circo. ¿Y los del zoológico? Volvió a la carga Pestañita. De eso se trata, busquémosle un elefante de compañía, aunque sea por muy poco tiempo. Sé que Teresa se sentirá mejor. Ayudó el payaso Tornillito, que hasta ese momento había permanecido callado, pero que siempre estaba de acuerdo con todo lo que decía su inseparable amigo de Chascarros. Sí, sí, comentaron a coro los payasos Calamidad y Lucrecio, como si fueran el mejor de los equipos y lo eran. ¿Quién los podría dudar? Sí, sí, ¿qué? Preguntó el domador de leones, no entendiendo nada para dónde iba la conversación. Que estamos de acuerdo, contestaron a 4 voces los payasos y con ello ejecutando un improvisado y chistoso coro. De nuevo gimió desconsoladamente la elefanta Teresa. Escuchen, se me ocurre una idea. ¿Por qué no la llevamos al zoológico para que visite a los elefantes del lugar? Dijo el payaso Pestañita, soltando por fin lo que al parecer desde hace rato venía preparando. Qué domingo más singular aquel cuando en la ciudad los niños pudieron ver un elefante tan acicalado. Los artistas pudieron realizar el plan propuesto, aprovechando que a veces sacaban a los animales para publicitar las funciones del circo y así pudieron salir con una Teresa acicalada hasta el último detalle, como si la llevaran para participar en su primer baile en sociedad. En la cabeza le colocaron un penacho con plumas multicolores y un gran collar de perlas rojas y amarillas en una de sus patas. Los 4 payasos iban delante de la elefanta y con esa teatralidad exagerada voceaban las funciones de la matiné y de la tarde del Gran Circo Internacional Katiuska. Detrás de Teresa le seguían en ordenada y bulliciosa fila el mago Semprún, luciendo su larga capa negra de forro rojo, sombrero colero y guantes blancos. El levantador de pesas que exhibía sus músculos apretaba los puños para que los bíceps se les englobaran de un modo asombroso.
El fakir, en cambio, prefirió montar sobre Teresa y como acostumbraba ponerse un turbante, con ello hacía un conjunto perfecto de fakir de la India. Cuánta fiesta armaron en poco rato, si hasta un orgallinero que andaba por ahí siguió a la comparsa y entonó unos viejos y nostálgicos valses, y su mono saltaba sobre su hombro con tanto entusiasmo que lo chasconeaba todo. ¿Para qué hablar de los niños? El grupo de artistas fue aplaudido permanente por una gran cantidad de niños que los acompañaban en ciertos tramos, sin alejarse demasiado de sus casas, vigilados a cierta distancia por sus padres. Pero curiosamente la comparsa propagandística no se encaminó hacia la plaza del barrio de la ciudad, sino que enfiló hacia el zoológico, sin mayor trámite. Para mayor problema, el zoológico estaba situado en la falda del principal monte de la ciudad y había que serpentear un estrecho camino. Todo se fue dando con normalidad a pesar de lo inusitado del asunto. Es que los artistas tomaron por sorpresa desde los guardias del zoológico hasta la misma gente que no veían nada anormal que un elefante rodeado de artistas se paseara publicitando un circo sin importar dónde lo hiciera. Llegaron al centro de mayor interés del grupo, nada menos que al espacio cerrado donde estaba el elefante del zoológico. Fue muy divertido cuando ambos se encontraron. Se escuchó el gemido de Teresa. Ahora no hay tristeza. ¿Qué es de ti?, pareció decir. Aquí encerrado, como siempre, rumiando la esperanza. Y Teresa suspiró hondo. Se había encontrado con un elefante poeta. ¿Quién lo diría? Y sin preguntar por su nombre, prefirió llamarle desde ese momento con el nombre de Pablo. Según lo oído, era el nombre del poeta mayor del país que visitaba. La elefanta estiró la trompa, la acercó a las rejas donde estaba el elefante, así rebautizado como Paulo. ¿Qué haces, Teresa?, le preguntó Pablo con timidez porque, como ella era artista internacional y de muchas palabras y roce social, ya se había adelantado y le había contado muchas cosas del circo, que siempre son divertidas, y desde luego que ella se llamaba nada menos que Teresa, y era la estrella del circo internacional Katiuska. Lo de estrella lo decían todos, era la costumbre. El mago se decía estrella, el fakir, los payasos, también la mujer de goma, en fin, todos. Teresa, me da vergüenza, insistió el elefante Pablo. Pues nada menos que te quiero besar, si eres el elefante más simpático y tímido que he conocido. ¿Y quién lo iba a pensar en el país más lejano y al sur de todo el planeta? Y tú eres la elefanta más dulce y cariñosa que he conocido. Qué tristeza, aunque eres la única que he conocido. Sin embargo, estoy seguro de que tú eres muy especial. Como desde muy pequeño me trajeron a este zoológico, la sabana del África me llega cual tibio recuerdo lejano a través del olor del pasto seco que me envuelve en oleadas, con la brisa del verano. No podía ser de otra manera. ¿Sabías que eres poeta? Si cada vez que pronuncias una palabra me emocionas. Por eso te he llamado con el nombre de Pablo, que es un nombre de poeta. Pero si acaso soy el elefante Pepe, así es como me llaman los niños, los cuidadores y el director del zoológico. Me gusta llamarme Pablo, lo acepto con gusto, es más bonito. Por supuesto que lo es, amigo Pablo. Te vendré a visitar de vez en cuando, siempre que mis amigos del circo me traigan. Y los amigos del circo, los niños, los vigilantes y el resto de los animales enjaulados casi no respiraban. Nunca habían visto conversar a dos elefantes hasta que de pronto el estampido de las máquinas fotográficas, los cables de la televisión y los reporteros acercando los micrófonos rompieron el momento mágico que allí existía. También el director del zoológico reaccionó, como si de pronto hubiera explotado en su sutil espejuelo transparente una burbuja de jabón y su frágil belleza se desintegrara. Antes de que la realidad asumiera su cruel consistencia y borrara de una plumada lo que había logrado con Teresa, el mago Semprún sacó de su bolsillo su famosa piedra azulada y repitiendo palabras extrañas pero rimadas,
hizo que todos, con la excepción de los animales del zoológico, sus colegas del circo, el organillero, que todavía los acompañaba, y por supuesto la elefante Teresa, se quedaran estáticos, como si una película se hubiera detenido, como si fueran una fotografía o cuando los niños juegan al 1, 2, 3 momia, y el mago Semprún aprovechó para exclamar: En retirada, que esta tarde tenemos función. Hasta pronto, Pablo, espero verte de nuevo. Hasta pronto, Teresa, le contestó el elefante Pablo, más inspirado que nunca. Desde ahora en adelante, cada domingo que llega, con la alegría de los niños, con los remolinos de papel girando, con los globos de colores, en vuelo controlado por hilitos invisibles, te recordaré como si tú fueras el resumen de todas esas cosas alegres. Teresa volvió a suspirar y emprendió el regreso por el estrecho sendero del cerro. Atrás iban sus amigos y un cúmulo de chillidos, cantos, rugidos y cuanto ruido que se puedan imaginar, emitido por los animales que se despedían de los amigos del circo. Al llegar a los pies del cerro, el mago Semprún sacó de nuevo desde uno de sus bolsillos la piedra cristalizada de color azulino y, murmurando siempre palabras extrañas, pero en verso, miró hacia el zoológico. La función de la tarde de ese domingo fue normal, con un público curioso y alegre. Teresa hizo sus numeritos con bastante ánimo y los artistas trabajaron como siempre lo hacían. Más de alguno rogaba que el dueño del circo no se enterara de lo que había sucedido en el zoológico durante la mañana. Sin embargo, al día siguiente irrumpió tanta gente al circo, una verdadera avalancha de público. No cabía ni un alfiler de tanta gente que había llegado. Todos querían ver a la elefanta Teresa, que había aparecido en la portada de todos los diarios. El público entusiasta influye en cualquier ambiente. Entonces los artistas se sintieron muy alegres, incluso la elefanta Teresa lucía su mejor semblante. Se subió con sus toneladas a cuestas sobre un pequeño taburete y pareció más liviana que una mariposa. Los aplausos tronaban en medio de un espectáculo impecable. Cuando la función terminó, el dueño del circo reunió a los artistas y les comunicó lo contento que estaba por el éxito. Pero de pronto extiende un diario y se los muestra diciendo: Miren lo que hay en la portada de este diario. Aquí está posando nada menos que la elefanta Teresa. ¿Me pueden explicar qué estaba haciendo en el zoológico? Los artistas se miraron sin atreverse a hablar. Pestañita soltó una de sus nerviosas y profesionales carcajadas mentirosas, esas carcajadas de payasos que brotan con tanta facilidad y que son contagiosas. Son cosas de la publicidad, lo hicimos para tener más público. ¿No le gustó la asistencia de esta tarde, señor? Sí, 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 corroboraron los payasos, Calamidad, Tornillito y Lucrecio. Está bien, pero deben cuidar a la elefanta Teresa, que ya es toda una estrella, concluyó el dueño del circo y se retiró satisfecho por la función de aquella tarde. Los artistas suspiraron de alivio y un poco más distante. La elefanta Teresa también lo hacía, pero por el elefante Pablo. Simón el payaso Tachuelita. Simón tenía 7 años y Pestañita lo matriculó en primero básico en una escuela del barrio donde vivía. La escuela era enorme. Sus altos muros musgosos enfrentaban la avenida Mata y doblaban por la calle Chiloé. A Simón ese edificio vetusto le producía bastante temor. Cada vez que cruzaba la antigua mampara del colegio y caminaba por los pasillos embaldosados y siempre recién trapeados, se le helaba la sangre. Ya veía que parecía el fantasma de algún profesor fallecido, hace muchísimos años atrás, de una pilastra o bien entrando a una sala para pasar la lista de asistencia a un curso. Simón, te asustas por tonteras, le reprochaba a su mamá, la señora Elvira. Te lo pasas viendo tele y siempre afanas en buscar películas de terror. Simón no contestaba, permanecía silencioso o regañando, porque tenía que hacer las tareas. Qué lata eran las tareas para Simón. Debía escribir las primeras frases aprendidas sin salirse de la línea de los cuadernos
y hacer sumas y restas hasta el infinito. ¿Quién como mi padre? Pensaba. Él no se hace jamás problemas, si tiene un humor que se lo quisiera cualquiera. Como no, si es un payaso. Sonreía al pensarlo. Pero no un payaso típico, él era el mejor payaso del mundo, capaz tanto de reír como de llorar al mismo tiempo. Era el payaso más sentimental que existía. ¿Quién como él? Lo más simpático de todo es que lo tenía cerca por una temporada, ya que en primavera permanecía en la ciudad, para después viajar por pueblos del sur, por el resto del verano y en invierno por el norte. No pocas veces llegaba hasta algunos países limítrofes, como las provincias argentinas y los pueblos altiplánicos de Bolivia y del Perú. Una vez llegó con el circo hasta Paraguay y después nos contó que había conocido las cataratas más grandes del mundo y que allí la tierra era colorada y que todo estaba rodeado de selvas y que los cocodrilos se asomaban a la orilla de los ríos navegables. ¿Quién como él? Volvía a suspirar Simón. ¿Cómo le gustaría ser payaso en vez de pasar tardes enteras haciendo sumas y restas? Pero sus compañeros, cuando supieron que su padre era un payaso, en vez de admirarlo, empezaron a burlarse de él. Cuántas tonteras le decían y Simón no comprendía nada. Es que eran unos tontos. Un día un muchacho le dijo muy serio a Simón: ¿Sabes por qué tu papá es payaso? No sé, seguramente porque le gusta hacer reír a la gente, contestó Simón lleno de orgullo. No, tonto, es payaso porque cuando estaba chico se acostaba con su mamá y como él se cruzaba en la cama y no dejaba espacio, ella le decía todas las noches: hágase payasito, y él entendía: hágase payasito. Después soltaba una cruel carcajada. Simón sabía que era mejor tener un padre payaso que abogado, profesor, arquitecto, ingeniero. Pero donde él estudiaba, los padres de los niños no eran de ninguna de esas profesiones. Por ejemplo, el papá de Sebastián era carnicero, el de Gabriel, vendedor de tienda, el de Ramiro, obrero de una fábrica de calzado, y el de Gustavo, policía. Por fin llegó el sábado, día en que acompañaba a su papá a las funciones de la matiné y de la tarde. Le ayudaba a maquillarse y a vestirse para la actuación. Simón, pásame el hisopo empolvado. Y el niño untaba los pelos del hisopo en abundante polvos talco y se lo entregaba con presteza. Simón, la tintura roja. Simón tomaba un algodón y lo embetunaba en tintura roja. Simón, mi gorro de marinero, mis calzoncillos floreados, mi nariz de pelota, mi peluca. Y Simón iba sacando de un baúl todas esas cosas mágicas que usaban los payasos. Simón, mi supercacheteador atómico. Y Simón escarbó en el fondo del baúl y le pasó una tabla con doble hoja que cuando alguien recibía un golpe con ella sonaba como si fuera un verdadero petardo. Cuando Pestañita terminó de vestirse, se miró al espejo con evidente vanidad. Se tomó los suspensores elasticados, los estiró hacia adelante para después soltarlos ruidosamente. Por el impacto, cayó estrepitosamente haciendo reír a carcajadas a Simón. Enseguida se levantó con cierta dificultad, se sacudió los pantalones bombachos y besó a su hijo. Siempre que esto sucedía, a Simón le quedaba una gran mancha roja y amarilla en su mejilla, y no se la sacaba, porque siempre pensaba que allí en esa mancha de tintura grasienta y colorida quedaba impregnado algo de su querido papá. Después, Pestañita salió de la tienda y se dirigió a las de sus compañeros de farándula. Uno a uno fueron reuniéndose con Pestañita, cuál más, cuál menos, con una sonrisa doble en su rostro, la de cada uno dibujada de todo corazón en su semblante, y la que se pintaban con tintura blanca y bordes negros. Señoras y señores, queridos niños, anunció el señor Corales con su acostumbrada voz engolada, el Circo Internacional Katiuska tiene el honor de presentar a la mayor explosión de alegría que se pueda tener. Con ustedes, Tornillito, Calamidad, Lucrecio y Pestañita.
Entonces los payasos surgían desde detrás de una lona semidescorrida y se daban de golpes, caían estrepitosamente para luego quedar mirando al público, con esos ojos desorbitados y serios que provocaban más risa todavía. Después se ponían a contar chistes divertidos, mientras que Simón los observaba detrás de una cortina con el pecho inflado por el orgullo, por tener un padre tan famoso y tan simpático. Después de la función, Pestañita guardaba su disfraz, cerraba el baúl, se lavaba cuidadosamente y bostezaba de cansancio, mientras Simón no le despegaba los ojos. El niño parecía un gato observándolo todo y sin decir nada, en un silencio que permite reconocer cada cosa y cada hecho interesante, hasta que Pestañita sacó de una caja un par de panecillos dulces y los compartió con su hijo. Vamos, Simón, que se hace tarde y mañana tengo una función temprano, como buen domingo. Tú te quedarás en casa, como siempre. Debes hacer tus deberes de la escuela. No me contradigas. No insistas. Vamos, si sabes que no hay alternativa. Mira que... Si yo no te he dicho ni media palabra, le contestó el niño sabiendo que ese era un juego típico de su papá. Pero, entre broma y broma, le estaba diciendo que los domingos no debía ir al circo. ¿Cómo quería a ese tipo? Un poco gordito, risueño y con un corazón del porte de un buque. Para el niño, las primaveras eran las estaciones más lindas. Cada año tenía a su padre cerca. Luego desaparecía por meses. Y solo sabían de él por las llamadas telefónicas de larga distancia. Un día estaba en Temuco, otro en Chimborongo, otro en Calama, otro en la isla grande de Chiloé, a veces en Bolivia y pocas ocasiones en la Pampa Argentina, en pueblos lejanos, polvorosos y casi invisibles. Pero ahora era primavera, septiembre, mes de los circos. Se fueron caminando para tomar el autobús que los llevaría a casa. No conversaban. Estaban encantados de sentir el frescor de una noche estrellada, impregnada de un suave olor a ciruelos y jazmines en flor. La semana siguiente fue muy especial para Simón. Estuvo muy atento a sus estudios, hizo sus deberes a tiempo y hasta le perdió el miedo a los pasadizos embaldosados de su escuela. Por lo demás, pensó que si los fantasmas eran profesores, nada malo le harían, ya que ellos, los profesores, siempre tienen como misión enseñar a los niños. Simón, durante aquella semana, también ayudó a su mamá en algunos trabajos de la casa. La acompañó un par de veces a comprar y esperó pacientemente a su padre cada noche que llegara después de las funciones. Entonces Pestañita se veía desgastado, pero jamás perdía el ánimo, a pesar del enorme esfuerzo que desplegaba cada tarde en hacer reír a tanta gente. Simón besó a su mamá y después a su papá para después irse a dormir. Eran momentos muy agradables que saboreaba instante a instante. Desde su pieza siempre escuchaba apenas el tintinear de la cuchara descansando sobre un plato, el ronronear de la conversación de sus padres, que se contaban el día, seguramente, y a veces una carcajada retenida de su papá que estaría contando algún chascarro del circo. Entonces el niño sonreía y se dormía con ese calorcito que da el cariño de tener padres tan buenos. El único problema que he sabido es que se acercaba el final de la primavera, y era cuando el papá iba por los pueblos junto con el circo. Esa preocupación lo mantuvo despierto un poco más de lo acostumbrado, pero igual sintió un rato después que volaba sobre los árboles de un campo lleno de colinas. Muy lejos divisó a una persona parada sobre una gran roca. Entonces, por curiosidad, planeó hacia aquel lugar lejano y en la medida que se acercaba fue distinguiendo a su papá que ensayaba sobre la roca uno de sus números más graciosos. Bajo la gran piedra estaban sentados sobre el pasto varios perros, dos gatos, una gran cantidad de pájaros, una tortuga de río, tres liebres con las orejas tiesas y en alerta un picaflor juguetón y una lagartija calentándose con los rayos del sol por tantas cosas raras que vio. Supuso que seguramente ya estaba soñando.
Por fin llegó el sábado. Simón se levantó muy temprano, mucho antes que sus padres. Tomó una vieja media de su mamá, se lo puso en la cabeza, pero antes lo había hecho un par de orificios, y por ello sacó sendos mechones de su cabello. Pintó la media con un tono rosado como si fuera piel. Desde el peinador de su mamá tomó una cajita con pinturas para maquillarse y con ella se pintó los labios gruesos de color azul. Se pintó pecas amarillas, se retocó las cejas con pintura roja y se puso bastante colorete en las mejillas. Después se puso una vieja chaqueta al revés y se instaló unos pantalones que le quedaban cortos. Se miró al espejo y se dijo: Señoras y señores, queridos niños, ante ustedes el payaso Tachuelita. Después fue a despertar a su padre. Aquella mañana, el sábado, la familia reunida tomó un sabroso desayuno. La mamá le hizo muchos encargos a Tachuelita y en broma que él devolviera la media. Y Pestañita se sintió orgulloso de tener un hijo como Simón. A trabajar, Simón, le dijo. Hoy tienes que aprender muchas cosas antes de salir a escena, pero cumplirás tu promesa de no abandonar jamás tus estudios, que serás un buen chico. Todos los días de la semana, excepto los sábados, que te convertirás en el payaso Tachuelita. Claro, mientras yo esté en la ciudad, y si tu mamá lo autoriza. Podrás hacer alguna gira conmigo en el verano, durante tus vacaciones, y no me contradigas que debes estudiar cada día y no tenerle miedo a los fantasmas del colegio, que esas son solo invenciones tuyas, porque tienes más imaginación que Pestañita. Te dije que no me contradijeras. Pero si no he dicho ni media palabra. Así protestó Simón entre risas, siguiendo el juego que acostumbraba a hacer su papá cuando quería decir algo importante. Después, tomaron el autobús en dirección al circo. Y esa mañana fue un poco más singular que otras, porque algunas personas vieron sentados en el último asiento del vehículo a un pequeño payaso hablando atolondradamente con su padre. Y parecía como si se les estuviera acabando el tiempo y que lo quisieran aprovechar hablando y hablando.